Bueno, pues la realidad es que el estudio nos demuestra que los travel managers no estaban preparados, ¿no?, para asumir esta disrupción, ¿no?, de su actividad y de la actividad de los viajes y de los viajeros. Y en concreto, por arrojar algunos datos, eh, hay un 43% de los travel managers no estaban preparados para procesar el volumen de reembolsos, recibos y billetes no utilizados, ¿no?, porque ha habido mucha disrupción de lo que había programado como actividad de viajes, ¿no? Por otro lado, un 40% también ha visto que su política de seguridad o sus herramientas de duty of care no han estado a la altura, vamos a decirlo así, para dar el servicio en la situación que nos hemos enfrentado, ¿no? Que es normal también, por otro lado, porque es algo que probablemente nunca estaríamos preparados. Pero luego han surgido a continuación otras preocupaciones, que es, una de ellas tiene que ver con los propios proveedores de servicios, que son mis proveedores de servicios o proveedores de servicios de las compañías, y que a día de hoy, durante la pandemia, hemos visto varios proveedores que están pasando pues, momentos difíciles, e incluso la continuidad de ese servicio se pone en cuestión, con lo cual el travel manager se enfrenta a una situación donde probablemente tiene que repensar su portfolio de proveedores debido a la disrupción del servicio de muchos de ellos, ¿no? Entonces, no solo ha habido un momento de, oye, no estamos preparados, ¿vale? Esto yo creo que eh, hay un dato muy importante, ¿no? Aparte de los diferentes temas, hay un dato general que es el 96% de las empresas o de los travel managers encuestados dicen que no estaban totalmente preparados. Y luego ya hay una división por tipo de casuística. Pero también repensando el futuro, eso, en la cuestión de la selección de ciertos proveedores o renegociación con ciertos proveedores por la disrupción también que se espera del servicio. Las compañías que tienen soluciones digitales, ¿no?, un poco más avanzadas y más integradas, ya respetando, digamos, el end-to-end y con una integración tecnológica más fuerte, todos estos flujos, aunque de repente ha habido un gran volumen de esos flujos, pero es verdad que ya están contemplados, ¿no? Hay algún flujo que todavía se hace en offline y que genera un trabajo manual, pero la realidad es las compañías que tenían herramientas digitales de online booking y de expenses, ¿no?, integradas, han tenido menos, digamos, sobreesfuerzo a la hora de gestionar todas estas casuísticas que han surgido, ¿no? Porque, repito, los flujos ya están pensados, ¿no? Otra cosa es que el volumen se ha disparado, pero los flujos están pensados y están digitalizados. De lo que estamos viendo durante estos últimos 9 meses casi, ¿no?, que llevamos en plena pandemia, fue un interés muy relevante de las compañías en conocer más, en mirar con detalle las soluciones de online booking y de expenses. ¿Y por qué? Bueno, porque realmente la causa común en todos ellos es que el sistema apoyado en personas y un sistema muy físico, ¿no?, donde tenemos a alguien en la oficina, donde se supone que el empleado por lo menos se pasa por la oficina de forma regular para dejar sus gastos, para pedir un viaje, que puede utilizar una persona que le ayuda, ¿no?, durante ese proceso, pues todo eso, en la situación que vivimos actualmente de la distancia y del teletrabajo, ha puesto en cuestión todo ese proceso, ¿no? Entonces, el colaborador que está en casa, ¿no?, hace muchos meses y que no puede ir a la oficina, es cierto que no está viajando mucho, ¿no?, debido a las restricciones, pero también es cierto que tiene algún gasto que tiene que reembolsarse. Mucho o poco, hay que reembolsarlo. ¿Cómo lo hacemos?, ¿no? Ya no puedo ir a la oficina a dejar mi sobre. Entonces, ¿cómo hago ahora? Por eso ha surgido digamos, avalancha, ¿no?, de alguna manera, de peticiones de cómo funciona la solución y cómo pueden digitalizar esos procesos, ¿no? En la parte de viajes en concreto, pasa más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque el online booking o el autoservicio, como queremos llamarlo, digamos que en esta nueva realidad del distanciamiento se impone un poco el autoservicio, ¿vale? Eso asociado a que vamos a recuperar los viajes paulatinamente. Está claro que esto no va a ser una curva en V, ¿no?, muy acentuada. Yo creo que, por desgracia, va a ser más lento. Y es verdad que también las compañías han probado que
el teletrabajo van a suprimir un porcentaje de viajes. Sin embargo, volveremos a viajar, es evidente. De otra manera, con otros matices, con otra organización, pero va a haber desplazamientos corporativos seguro, ¿no? Y viajes de negocio. Entonces, cara a esa recuperación, muchas compañías están aprovechando este valle, vamos a decirlo así, de actividad para prepararse para ese rearranque, ¿no? Para el arranque otra vez y la reactivación de este servicio que tienen que dar a sus colaboradores. Y ahí la evaluación de una herramienta online booking y repensar todo el flujo end-to-end está claramente encima de la mesa, es una prioridad y hay realmente muchas compañías mirando este proceso con mucho cariño y viendo cómo pueden dar los pasos siguientes para digitalizar y transformar este proceso cara a la reactivación. Si asociamos a eso la continua inversión de Concur en desarrollo de producto y en concreto en la inversión en el mercado español, tanto en equipo como en producto, pues claramente esperamos el año que viene sea un año de recrecimiento, ¿no? Si ya sé que la palabra existe, de volver a la normalidad, sobre todo en la segunda parte del año, y esperamos realmente un crecimiento relevante debido al interés que este año ha surgido y digamos, a los contactos que tenemos con el mercado. Y me alegro que me hagas esa pregunta porque realmente tenemos una mano llena de novedades importantes para lanzar en 2021 y de hecho lo haremos en febrero, en nuestro segundo SAP Concur Day, que es el evento anual que hacemos más relevante, que se celebrará en febrero y ya está fijado. Y ahí anunciaremos al mercado varias novedades. Cara un poco a la gestión, es la transparencia en el coste, la transparencia en los flujos de aprobación, la transparencia en la justificación de los viajes. Todo esto, con 2 clics, entender quién está aprobando el qué, por qué la persona está viajando, la capacidad de adaptación de la propia política. Es decir, no hemos hablado de esto, pero es verdad que las compañías han tenido que adaptar su política muy rápidamente para hacer frente a la situación actual. Trasladar esa política a todos sus colaboradores a través de una herramienta, de una forma rápida, para que esa política entre en marcha cuanto antes, porque era una necesidad del mercado, obviamente una solución como la nuestra ha permitido que ese proceso fuera bastante sencillo y bastante rápido, con lo cual es algo pues, más valorado todavía por las compañías que ya lo utilizan, ¿no? Pero yo creo que hay una gran satisfacción en general por parte del usuario final o viajero, de la compañía, y eso es importante, la experiencia del colaborador es algo que está encima de la mesa en todas las organizaciones, y por otro lado esta facilidad de análisis de datos, de cambio de políticas, de implementación de nuevas políticas o cambios que queremos hacer al proceso de aprobación. Es decir, algo que de repente en un entorno cambiante es muy importante y tenemos que tener una capacidad de reacción de una forma masiva que llega a todos los colaboradores cuanto antes, ¿no? Yo creo que estos son los factores más relevantes, entre muchos otros, pero quizás por resaltar 2, yo me quedaría con esos 2. Es una tendencia que estaba al alza antes de la pandemia y ahora vemos un retomar de esa conciencia con la reactivación de los viajes. ¿Y por qué? Porque la industria lo exige, no solo porque la compañía lo quiera hacer. Si vemos los rescates que están pasando necesarios, ¿no? En varias compañías aéreas, por ejemplo, como condición de ese rescate es que la compañía aérea se torne más ecológico, más verde o más sostenible, ¿no? La frase que queramos. Entonces, lo mismo está pasando con las compañías. Hay una preocupación cada vez más en reducir la huella de carbono, controlarla y compensarla, si se puede, ¿no? Hacer programas de compensación. Entonces, la primera cuestión es, ¿cuál es mi huella de carbono? ¿No? Derivado de los viajes. Y Concur te permite, hay un informe, de hecho, dentro de Concur, estándar, que permite ver la huella de carbono que los viajes que están pasando por Concur están creando en el planeta, ¿no? Por otro lado, hay todo un proceso digamos, de educación del propio viajero. El viajero, cuando elige su trayecto, tiene la posibilidad de ver incluso cuál es la huella de carbono de ese trayecto, de ese viaje en concreto. Y podrá optar por un medio de transporte, por ejemplo, con menor huella de carbono en vez de otro. Es una decisión también del pasajero o del viajero
Y esa educación o esa formación tiene que venir a través de las herramientas. Si la herramienta te permite, más allá del criterio precio, ¿no? Que es siempre un criterio relevante, también te da el criterio o la información de huella de carbono, quizás el viajero puede él mismo decidir, ¿no? Cuál es el viaje que quiere hacer, ¿no? Entonces, hay toda una lógica de información y educación por detrás que las compañías tendrán que adoptar para después delimitar sus proyectos, sus objetivos de huella de carbono, por un lado, y por otro lado, proyectos de compensación de la misma, ¿no? Entonces, hay claramente una tendencia, hay compañías que nos lo están pidiendo, porque hay una preocupación interna en general, no solo en viajes, en general, en las compañías ser más sostenibles, ¿no? Con lo cual sí es una tendencia que vuelve, yo creo que va a ser algo relevante incluso en esta retoma.